Bienvenidos a una inversión profunda en la Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Ah, sí, La Casa de los Espíritus. Una novela que nos transporta a un mundo donde la magia se funde con la realidad. Exactamente, un mundo donde lo sobrenatural se entrelaza con la historia de una familia a lo largo de varias generaciones. Esto es Trueba. Los Trueba, sí. Y todo esto con el trasfondo de la agitada historia de Chile en el siglo XX. Exacto, usaremos varias fuentes para este análisis, Por supuesto. incluyendo la página web oficial de Isabel Allende Claro. y varios análisis literarios que hay en línea, Me parece perfecto. para comprender mejor esta obra tan compleja. Compleja es una buena palabra para describirla. Preparados para adentrarnos en este mundo de realismo mágico. Absolutamente. Ah. La Casa de los Espíritus es fascinante por cómo Allende conecta eventos históricos con la vida de la familia Trueba. Es verdad. Sin nombrar a Chile directamente, la novela refleja las tensiones y transformaciones de un país en constante cambio. Exacto. El auge del socialismo, el golpe militar, la dictadura. Es como si la familia fuera un reflejo a pequeña escala de la nación. Interesante. ¿Verdad? Y ya que hablamos de la familia, empezamos por conocer a los Trueba. Me parece bien. Tenemos a Esteban Trueba, el patriarca. Ajá. Un hombre de carácter fuerte, ambicioso Sí, y a veces un poco irascible. un poco sí. Por otro lado está Clara, su esposa. Una mujer fascinante. Totalmente. No. Ella posee una conexión especial con lo espiritual. Es clarividente. Sí puede percibir lo que otros no. Exacto. Y por supuesto su hija Blanca. Sí, Blanca, una mujer con una voluntad inquebrantable. Fuerte. Fuerte, sí, que además se enamora de un hombre que desafía las convicciones conservadoras de Esteban. Uy, eso sí que trae problemas. Conflicto asegurado. Conflicto asegurado. Esa tensión entre Esteban y Clara, su ambición terrenal versus su conexión espiritual, es fundamental en la novela. Es como presenciar un choque de dos visiones del mundo, ¿no? Exactamente, dos maneras opuestas de vivir la realidad. Y este choque, que a simple vista parece algo íntimo, se refleja también en la sociedad chilena de la época. Totalmente. No se limita solo a Esteban y Clara. No para nada. La novela nos presenta un montón de personajes que encarnan diferentes aspectos de la sociedad chilena. Es como un mosaico Sí, de la sociedad. por ejemplo, Esteban, con sus convicciones conservadoras, Sí. personifica a la vieja guardia. Aferrada al poder, a la tradición. En contraste, Jaime, su hijo, Ajá. representa una generación más joven Y idealista. que busca la justicia social. Y que trabaja con los pobres. Exactamente. Claro. Y no podemos olvidar a Pedro III García, el campesino que se convierte en la voz de la revolución. Ah, Pedro III. Su romance con Blanca, prohibido por Esteban, se vuelve un punto clave en la trama. Sí. Refleja las tensiones sociales y políticas de la época. Es como si Allende usara este amor imposible Ajá. para mostrarnos la lucha de clases y la agitación política que impregna la novela. Exacto. Y por supuesto, Alba, la hija de Blanca, y Pedro III. Ella es quien reconstruye la historia familiar. Sí. Nos da una perspectiva única del legado de los Trueba. Su punto de vista es crucial, Claro. porque está marcado por el pasado de su familia. Y por los tiempos turbulentos que le tocó vivir. Exactamente, nos hace reflexionar sobre cómo la historia personal se conecta con la historia de un país. Y hablando de historia, no podemos dejar de lado el papel de la Iglesia Católica. Importante durante ese periodo, Vemos figuras contrastantes. como el padre Restrepo Un conservador acérrimo. y el padre José Dulce María, un jesuita que defiende la justicia social. Esas figuras tan distintas dentro del clero. Reflejan la batalla ideológica que se libra en la sociedad chilena. Sin duda. Añaden una capa de complejidad moral y espiritual a la novela. Pero sin duda, uno de los elementos más cautivadores de la Casa de los Espíritus es el realismo mágico. Sin duda es lo que le da esa atmósfera única. Allende lo usa con maestría, ¿no crees? Totalmente la clarividencia de Clara, su capacidad de hablar con los espíritus, su cuaderno de anotar la vida. Ese cuaderno. Borran las líneas entre lo tangible y lo intangible. Y esos elementos no son simples adornos, ¿verdad? No, claro que no. Están profundamente conectados con la exploración del destino. Y la naturaleza cíclica de la historia. Exacto, es como si Allende nos dijera que a todos nos persiguen los fantasmas del pasado. Personal y colectivo. Y la forma en que lidiamos con esos fantasmas define nuestro presente e influye en nuestro futuro. Interesante perspectiva. Y lo que me parece brillante es que Allende integra los elementos mágicos de forma natural. Sí. Los fusiona con la realidad chilena, creando un mundo donde lo extraordinario parece cotidiano. Es una técnica que te hace pensar. Totalmente. No se trata de escapar de la realidad, sino Ajá. de amplificarla. De darle más profundidad a las experiencias de los personajes.
¿Te parece si ahora exploramos algunos de los temas centrales de la novela? Me encantaría. Empecemos con la memoria y la narrativa. Buena elección. ¿Cómo crees que Allende explora la relación entre ambas? Bueno, la novela nos hace preguntarnos cómo entendemos el pasado, de quiénes son las voces que escuchamos, a qué historias se les da prioridad Interesante. y cómo esas narrativas influyen en nuestro presente. Lo vemos en las perspectivas de Esteban y Esteban en sus últimos años intenta lidiar con las consecuencias de sus actos, mientras que Alba trata de reconstruir la historia familiar, uniendo recuerdos, verdad y mito. Sus relatos tan diferentes nos recuerdan que la historia nunca es única u objetiva. No. Es un conjunto de perspectivas a menudo incompletas y fragmentadas. Exacto. Y la Casa de los Espíritus nos invita a pensar cómo esos fragmentos forman la historia en general. Totalmente. Otro tema importante es el amor y la venganza. Sí, Allende no teme explorar las partes más oscuras de las relaciones humanas. verdad. La novela está llena de ejemplos de amor, traición y venganza. Eso es lo que mueve la trama, ¿no? Sí, y revela las complejidades de los personajes. Pienso en la relación entre Esteban y Clara, tan apasionada como tormentosa, Sí. llena de ternura, pero también de crueldad. Las acciones del pasado de Esteban, sus errores lo persiguen Sí. y afectan el destino de sus descendientes. Es un recordatorio de que el pasado siempre nos acompaña. Siempre. Y el amor prohibido de Blanca y Pedro III, Así. que lleva a Esteban a un acto brutal de venganza. Un punto de inflexión en la historia. Estos ejemplos de amor y venganza. Resaltan la naturaleza cíclica de la violencia y el poder del pasado. Y cómo sus sentimientos personales se entrelazan con los conflictos sociales. Claro. Hablando de eso, la justicia social y la política son temas centrales. Sí, un hilo conductor a lo largo de la novela. El contraste entre las ideas conservadoras de Esteban Ajá. y los ideales progresistas de Jaime Pedro III y Alba. Muestran las divisiones ideológicas de la sociedad chilena, Allende no solo narra estos conflictos, sino que expone las injusticias. que sufren los pobres y marginados. Exactamente. Muestra la brutalidad de la dictadura. Y la valentía de quienes se resisten. Nos enfrenta a dilemas éticos, a los compromisos morales de la lucha política. Es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia postura ante la injusticia. Totalmente. Y hablando de personajes que desafían las normas. ¿Qué me dices de las mujeres en la novela? Las mujeres en la Casa de los Espíritus son increíbles. Desde Nibia, que abraza el feminismo, ¿Sí? hasta Clara, Blanca y Alba, Allende traza la evolución de la mujer. y su lucha por la igualdad. Ellas desafían las expectativas Se rebelan contra las normas sociales. y participan en la construcción de sus destinos. No son simples espectadoras. No. Son agentes de cambio que luchan por sus derechos. Y por último, la casa en sí. La Casa de los Espíritus. La casa. Es un símbolo poderoso en la novela. No solo una estructura. No es un espacio que guarda la historia familiar, los secretos, el legado de los Trueba. Nos adentramos en la importancia de la casa. Me parece bien, la casa es como un microcosmos de la nación. Ajá. Refleja la historia de Chile y la fuerza de su gente, Es un lugar donde el pasado y el presente se encuentran. donde los fantasmas persisten. Y donde se desdibujan los límites entre lo real y lo mágico. Exacto. Me gusta cómo lo describes. ¿Y cómo dirías que Allende usa los espíritus para realzar los temas de la novela? Buena pregunta. Sabemos que Clara puede comunicarse con ellos Sí. y parecen tener un papel importante en su vida. ¿Qué representan? Los espíritus no están solo para crear un ambiente fantasmal. Claro. Representan la presencia del pasado, Ajá. la conexión entre generaciones. Ya veo. Piensa en cómo Clara, al hablar con los espíritus, Sí. accede a una memoria colectiva, a una sabiduría ancestral Interesante. que guía sus acciones e influye en los demás. Es como si los espíritus formaran parte de la historia familiar Sí. y moldearan sus destinos de maneras inesperadas. Y no podemos olvidar el cuaderno de anotar la vida de Clara. ¿Ese cuál de? No es un simple diario. No. Es un registro de sus experiencias espirituales, sus premoniciones, sus conversaciones con los muertos, Es como un texto sagrado. que preserva la historia familiar. Y conecta a los vivos con los muertos. Es una imagen poderosa, ¿no ves? Sí nos hace pensar en cómo llevamos las historias de nuestros antepasados dentro. Aunque no seamos conscientes de ellas, Allende parece sugerir que estamos marcados por el legado de quienes nos precedieron. para bien o para mal. Y es nuestra responsabilidad lidiar con esos legados Entender cómo influyen en nuestro presente. y construir nuestro futuro. Hablando de legados, Sí. hablemos del impacto de La Casa de los Espíritus. Una obra fundamental de la literatura latinoamericana. ¿Por qué crees que ha tenido
tanta resonancia. Esta novela ayudó a popularizar el realismo mágico. A nivel mundial. Escritores como Gabriel García Márquez ya lo habían explorado. Pero La Casa de los Espíritus lo llevó a un público más amplio. La mezcla de fantasía y realidad de Allende Su narración y su análisis de temas sociales y políticos, conectaron con lectores de todo el mundo, y su impacto en los escritores latinoamericanos. especialmente en las mujeres, Allende abrió el camino para una nueva generación de autoras. que ahora podían contar sus historias Explorar sus culturas a través del realismo mágico les dio la libertad de desafiar las convenciones literarias. y crear obras personales y políticamente comprometidas, La Casa de los Espíritus demostró que se puede escribir sobre temas complejos, sin dejar de lado la magia y la maravilla de la experiencia humana. una obra que ha dejado huella. Para terminar esta parte de nuestra inmersión, volvamos a Esteban Trueba. Un personaje complejo Empieza como un patriarca tiránico. y evoluciona hacia algo parecido a la redención. Lo interesante de Esteban es que representa las contradicciones de América Latina, Es un producto de su época, marcado por un sistema que le da poder pero también es capaz de amar, de arrepentirse. y de cambiar. Su viaje nos recuerda que incluso aquellos en sistemas de opresión Pueden evolucionar confrontar sus errores. y buscar un futuro más justo. Y esa transformación se ve claramente en su relación con Alba, su nieta. Ella representa una nueva generación menos atada al pasado, más abierta al... Incluso después de las torturas que sufre a manos de Esteban García. Sí, una figura que refleja la crueldad del pasado de Esteban Trueba. Alba decide perdonar, ve la posibilidad de romper el ciclo de violencia en su familia. Es un acto poderoso. Y a través de la escritura de la historia familiar guiada por los cuadernos de Clara, Esos cuadernos. Esteban encuentra algo de paz, Entiende que su vida con sus errores es parte de algo más grande. de una historia llena de luz y oscuridad. El acto de narrar, de recordar, se vuelve una forma de redención para Esteban. Le permite confrontar su pasado, reconocer sus errores y encontrarle sentido a su legado. La Casa de los Espíritus nos deja un mensaje poderoso sobre la importancia de la historia y la memoria, Nos dice que todos estamos marcados por el pasado y que debemos aprender de él. y luchar por un futuro mejor. Y nos invita a pensar en cómo la historia se repite. En los patrones de violencia y opresión que no desaparecen. Esteban García es un recordatorio de ese peligro, Pero la novela también nos da esperanza. la posibilidad de romper esos ciclos. La decisión de Alba de perdonar, de elegir la compasión. Nos muestra que hay otro camino, Allende nos dice que podemos elegir entre perpetuar la violencia. o buscar un camino basado en la empatía, y la justicia. ¿Un mensaje que resuena hoy en día? Mientras lidiamos con la desigualdad y los conflictos políticos, La Casa de los Espíritus nos recuerda que la lucha por un mundo mejor continúa. y que debemos confrontar el pasado para construir un futuro mejor. Si no has leído La Casa de los Espíritus, te recomiendo el audiolibro. Es una gran manera de sumergirte en la prosa de Allende. Encontrarás el enlace en el primer comentario debajo de este episodio. Una experiencia que no te puedes perder. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Volveremos la próxima semana con una nueva exploración. Hasta pronto. Sigan explorando.